¿Qué es deflactar y por qué hay que hacerlo? Uno de los mayores errores que podemos cometer cuando utilizamos variables económicas expresadas en unidades monetarias, ya sean por ejemplo pesos, euros o dólares, es compararlos en valores nominales o corrientes, es decir, considerando el valor de aquellas magnitudes en el momento en que fueron estimadas. Y si hacemos esto, incurriremos en un grave error de cálculo, dado que el valor de un peso o un euro, por ejemplo, en un año, difiere del que tiene ese mismo peso o euro año más tarde. El aumento del nivel de precios en una economía, es decir, la inflación, o el caso menos habitual, la reducción de los precios, la deflación, hace que el poder adquisitivo de ese peso o euro no sea el mismo. A muchos de vosotros os resultará familiar la siguiente anécdota. Cuando os quejabais de la escasa paga semanal que se os daba cuando erais pequeños, el abuelo os reprendía diciendo que no comprendía el motivo de queja porque a él le daba mucho menos. El abuelo en su argumento estaba incurriendo en un error. Con la misma paga semanal en su época podía comprar más cosas que hoy, porque el nivel de precios era menor y por tanto el poder adquisitivo de la misma cantidad de dinero mucho mayor. En ocasiones este mensaje erróneo no se produce por desconocimiento, sino intencionadamente. En los debates políticos se sacan cifras oficiales que en ocasiones parecen contradictorias, pero que no lo son. El político A puede decirle al político B si electoralmente le conviene que el gasto público aumentó durante la última década un 10%. Y estará diciendo una verdad estadística, y para ello se basará en datos oficiales. Pero si los precios durante dicha década aumentaron un 25%, estaría falseando la realidad, estaría diciendo una verdad a medias, pues la inversión durante ese periodo no habría aumentado, sino que se habría reducido en realidad en un 15%. Así pues, cuando realicemos comparaciones de valores monetarios, no debemos incurrir ni por ignorancia ni intentando manipular en este error. Debemos siempre realizar las comparaciones en términos reales o constantes, eliminando la distorsión de la inflación que ocasiona año tras año. El proceso que los economistas seguimos para hacer esto se denomina deflactar y consiste en transformar los valores fijando el nivel de precios en un año, que se denomina año base, y refiriéndose el valor de todos los periodos al poder adquisitivo de la moneda en aquel año. Al operar de este modo, el valor de cada moneda será el mismo independientemente del año al que nos refiramos. Realizar esta transformación es realmente sencillo y en este vídeo vamos a ver cómo se hace, tomando para ello dos ejemplos basados en datos de la realidad. Para deflactar una serie tenemos en primer lugar que contar con un deflactor. Un deflactor es un número índice, expresado normalmente en base 100, publicado por un organismo oficial que mide la variación del nivel de precios. En el caso de España es el Instituto Nacional de Estadística, el INE. En el caso de México, por ejemplo, sería el INEGI. Son varios los deflactores que pueden utilizarse para medir la variación de los precios. El índice de precios al consumo, también denominado IPC, el deflactor del PIB, el índice de precios industriales, el índice de precios agrícolas y otros muchos. Cada uno de estos deflactores mide la variación de los precios de un grupo de bienes o servicios específicos. Por ejemplo, el IPC mide la variación de los precios que afecta a la cesta o canasta de las familias. El deflactor del PIB, la variación de los precios de los bienes y servicios fabricados en el interior del país. El índice de precios industriales, la variación del nivel de precios de este tipo de bienes, así como el índice de precios agrarios, la variación de bienes y servicios relacionados con el sector primario. De este modo, en función del tipo de estudio que realicemos, será conveniente emplear el deflactor que más se ajuste a la temática estudiada. Por razones obvias, el IPC es el deflactor más empleado, ya que la inmensa mayor parte de los estudios se refieren a bienes o servicios consumidos por las familias. No obstante, cuando analicemos variables macroeconómicas, lo conveniente sería emplear el deflactor del PIB y en casos más específicos el deflactor que se ajusta a la temática analizada. Una vez que hemos destacado la importancia de deflactar los datos monetarios, seguidamente procederemos a aplicar este procedimiento utilizando los dos deflactores más empleados,
el índice de precios al consumo y el deflactor del PIB. Tal como veremos en los ejemplos, el procedimiento es extraordinariamente sencillo y los resultados que arroja son muy clarificadores y elocuentes. Vayamos a ello. Deflactemos en primer lugar con el IPC. Para ello consideraremos la información que ofrece el INE sobre la evolución del salario mínimo en España durante el periodo 2008-2020. Ya que el salario mínimo afecta a las familias, el deflactor adecuado que se utilizará será el IPC. Ahora bien, en el caso de disponer de este deflactor referido a distintos años base, lo conveniente es tomar en consideración aquel cuyo año base se acerque lo más próximo al periodo temporal a deflactar. En este caso, tomaremos en consideración el IPC referido al año base 2016. Con el fin de estimar el salario mínimo en términos reales o constantes, bastará con dividir el salario mínimo en términos nominales de cada año entre el valor del deflactor de ese año y multiplicar todo ello por 100, dado que la información proporcionada sobre el deflactor viene expresada en base 100. Eso es todo. Si de este modo procedemos con todos los años, conseguiremos transformar la serie monetaria sobre el salario mínimo de valores nominales a reales o constantes. Y ahora sí podré realizar análisis comparativos bien fundamentados, exentos de la distorsión que la inflación, o en el caso menos frecuente, la deflación genera. Con el fin de verificar esto, consideremos en primer lugar cuál ha sido la tasa de cambio o de variación durante esos 13 años. Recordemos que una tasa de variación mide el cambio en porcentaje entre el primer periodo considerado y el último, en el caso que nos ocupa entre el año 2008 y 2020. Para ello consideraremos el salario mínimo en 2020, le restaremos el que tenía lugar en 2008 y como queremos referir la evolución respecto a ese año inicial lo dividiremos entre su valor, todo ello multiplicado por 100, ya que las tasas siempre se expresan como porcentaje. Hagámoslo en la hoja de cálculo y podemos comprobar que tanto en ese periodo, en términos corrientes como en términos constantes, el salario mínimo aumentó de forma muy notable. En el caso del salario corriente aumentó un 58,3% y el 41% en términos constantes. Ahora bien, si bien es cierto que el salario mínimo creció en términos reales, lo hizo en menor medida que en términos nominales. Pero con ser importante esta conclusión a la que se llega una vez que hemos deflactado, la riqueza del análisis que te proporciona el deflactar no se queda ahí. Si a continuación consideramos las tasas de variación interanuales y para ello procedemos a calcularlas, siempre, recordemos, perderemos un dato al realizar esta conversión, dado que desconocemos la información del año anterior al inicial, en nuestro caso el año 2007, podemos extraer otras conclusiones muy interesantes. Podemos apreciar cómo en 4 de esos años, del 2009 al 2013, coincidentes con el periodo más dramático de la crisis financiera internacional, desatada tras la caída de Lehman Brothers, el salario mínimo en España perdió poder adquisitivo. Veamos el porqué. Para ello calculemos a partir de la información que ofrece el deflactor las tasas de inflación interanuales durante ese periodo. A partir de ellas podemos apreciar que en España, durante esta fase histórica, se dieron 5 años de deflación y 7 años de inflación. Pues bien, podemos apreciar el origen que genera la pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo. Durante esos años, el salario mínimo corriente o no se revalorizó, o bien, si lo hizo en menor medida de lo que subieron los precios. Ese es el motivo. También podemos observar que existen varios años, como por ejemplo el subperiodo 2014 al 2016, como la mejora del poder de compra del salario mínimo se genera como consecuencia de un aumento del salario mínimo en términos nominales que fija el gobierno, reforzado por la presencia de deflación en esos años. Sería interesante para completar esta visión de la necesidad de deflactar siempre las series monetarias, realizar otro ejercicio. En este caso, vamos a emplear como indicador el deflactor del PIB. Tomemos en consideración el siguiente cuadro, donde aparece la formación bruta de capital privada, es decir, la inversión privada en México, entre los años 1994 y 1997. Al tratarse de una variable macroeconómica nacional, lo conveniente sería deflactarla utilizando el deflactor del PIB mexicano,
Utilizaremos a tal efecto el deflactor que proporciona el Banco Mundial y que está referido al año base 2013. Si observamos la inversión privada en términos corrientes, podríamos afirmar que aumentó muy notablemente durante ese periodo, se más que duplicó, es decir, creció un 118,6%. Ahora bien, esa percepción es muy engañosa, dado que al transformar la serie deflactándola, podemos apreciar que la subida de la inversión privada en México en ese periodo en términos reales fue solamente del 5%. Una vez más, hemos comprobado la conveniencia en nuestro análisis de deflactar. Y cómo no hacerlo supone ignorancia en el mejor de los casos y mala fe en el peor de los casos. Y recordar que no hay mejor antídoto contra la ignorancia y la manipulación que la formación y el conocimiento. Nos vemos en otro vídeo.